Bueno, pues muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí presentes, algunos grandes amigos que hace tiempo que no veo y me alegro mucho de veros por aquí. Y también dar las gracias a las personas que estáis conectadas virtualmente. Como dice Margarita, bueno, yo es una gran osadía la que tengo al atreverme a ponerme aquí a hablar de Emilia Pardo Bazán. Pero bueno, luego al final os contaré mi experiencia del trabajo este que he hecho. Si lo cuento al principio, pues pierde el encanto, entonces ya lo diré al final. El motivo por el que elegí, entre otros motivos, a Emilia Pardo Bazán es porque el año pasado se cumplió el centenario de su fallecimiento, que fue en mayo de 1921, y se está celebrando durante todo el año una serie de homenajes y actividades para reconocer su gran figura. Lo que pretendo transmitiros con esta presentación es la gran importancia que tuvo esta gran persona en todas las facetas, como persona, como literata, como intelectual, como feminista, como mujer, con un gran poder de mostrar, de enseñar, y ese es mi objetivo al hacer esta presentación. Quiero empezar, gran parte de la información que os traigo hoy viene de una exposición que se celebró el año pasado en Madrid, en la Biblioteca Nacional, con motivo del centenario de su fallecimiento. Y quería leeros la introducción de esta exposición porque me parece muy significativa y recoge muy bien lo que es Emilia Pardo Bazán. Dice así: uno de los grandes escritores europeos de su generación, alcanzó una notable celebridad y fue uno de los autores más leídos en España. Traducida en vida a una decena de idiomas, fue una de las primeras intelectuales españolas. Fue pionera en la introducción en España de los debates europeos sobre el naturalismo, la literatura rusa, el modernismo o el decadentismo. Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria intelectual y personal fue la inserción del feminismo, término que utilizó abiertamente en la esfera pública de su época. Atrevida y mordaz en sus juicios, amante de las polémicas, apasionada y al mismo tiempo radicalmente antisentimental, católica militante, carlista en su juventud y feminista radical a lo largo de toda su vida, gallega, nacionalista española y cosmopolita convencida. Crítica con el liberalismo y profundamente liberal en el sentido amplio de la palabra. Tradicionalista y fascinada por el progreso y la ciencia, humanista, solidaria y elitista. En el plano largo es un personaje de una pieza, en el plano corto es un rompecabezas. Con esto ya nos hacemos una idea de lo que supone Emilia Pardo Bazán. Bueno, pues comienzo la presentación indicando los distintos aspectos que vamos a ver en este tiempo que estaremos con este estudio. Comenzamos por la biografía. Bueno, las personas que están en casa creo que ven sin problema la pantalla. Las personas que estáis aquí creo que no se ve demasiado bien. No sé si sois capaces de leer lo que pone, pero en cualquier caso lo voy a ir leyendo, entonces espero que no sea un gran problema. Empezaremos con la biografía, después hablaremos del personaje público que fue doña Emilia. Hablaremos de por qué decimos que doña Emilia es inabarcable. Hablaremos y daremos la importancia que tiene al feminismo en Pardo Bazán. Hablaremos de la intelectual y de la negación de la Real Academia de su ingreso. Hablaremos también del Pazo de Meirás, que está ahora también en la actualidad. Y acabaremos sintetizando el legado que nos ha dejado Emilia Pardo Bazán. Comenzamos con la biografía. Emilia Pardo Bazán nace en La Coruña el 16 de septiembre de 1851 y muere en Madrid el 12 de mayo de 1921. Como veis, en mayo del año pasado se cumplió el centenario de su fallecimiento. Es hija de una familia, procede de una familia hidalga, culta y progresista. Su madre, doña María de la Rúa Figueroa, y su padre, don José Pardo, conde de Pardo Bazán. Esto la lleva a Emilia a tener una amplia formación. Se educa en un colegio francés en Madrid, habla perfectamente el francés. De hecho, pasa temporadas en París, como hablaremos en algunos momentos.
Desde ese privilegio que ella tiene por su cuna, ¿no? Por su nacimiento, de una familia que económicamente tiene una solvencia, es sostenida emocionalmente por su familia y además su familia, sus padres son intelectuales, pues podemos pensar que es fácil que llegue a ser el personaje en el que se convirtió. Pero a lo largo de esta presentación vamos a ver que ella tuvo voluntad de ser lo que fue. Podría haberse quedado con el rol que le tocaba. Estamos hablando de la última mitad del siglo XIX, principios del siglo XX. Las mujeres en ese momento, las mujeres de clase acomodada, pues se dedicaban a preparar su ajuar para hacer una familia, para mantener, bueno, para tener una vida acomodada con sus amigas, las tertulias, las costuras, las labores, los bailes, esas cosas, ¿no? Pues desde esa situación acomodada y la que había en ese momento, ella, como digo, tuvo la voluntad de ser y esa voluntad que le llevó a lo que ahora vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ella estudia latín y griego, no estudia baile o piano o costura, ella estudia latín y griego. Fijaos la importancia que esto tiene, ¿no? Es gran aficionada a la lectura, en su familia sus padres también son lectores, tiene una gran biblioteca familiar y ella aprende varios idiomas, habla perfectamente francés, pero también habla inglés, o por lo menos lee inglés, alemán, italiano, porque ella quiere leer los libros en el idioma en el que se escribieron, ¿no? Ella confiesa que el ruso no pudo con él, pero no porque no tuviera capacidad, porque hubiera tenido capacidad para aprender el ruso también. Era una persona extremadamente inteligente, pero se da cuenta de que el esfuerzo que le hubiera supuesto aprender ruso no le compensaba. Entonces decide leer los libros, la literatura rusa, leerla en francés. Pasa grandes temporadas en París, utiliza el lema que empleaba su gran amigo Joaquín Costa, que era europeicémonos. Ella consideraba que España se tenía que abrir a Europa y por eso le gustaba, ella no decía que viajaba, ella decía que le gustaba viajarse como una forma de abrir su mente y además le permitía establecer contactos con los grandes intelectuales del momento, en París, etc. También ella se casa muy joven, es además una cosa habitual en esa época, ¿no? Casarse joven, a los 16 años, con otro muchacho también de otra familia hidalga que se llama José Quiroga, que tenía 19 años, y están casados 10 años. Tienen 3 hijos y se separan amistosamente. Ahora hablaremos del tema de su separación. Ambos, en sus primeros años, son fervientes carlistas. El carlismo en esa época eran los defensores del hermano como sucesor del hermano de Fernando VII, que era don Carlos, y eran los que pensaban que, bueno, Isabel II era una mujer, no debía ser, bueno, la hija de Fernando VII, que fue la futura Isabel II, no debía ser la sucesora porque era una mujer, ¿no? En oposición a la mentalidad de su padre, que era una persona progresista y que llegó a ser diputado en Cortes de la Primera República, ¿no? Entonces, bueno, doña Emilia, vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación que es una persona que tiene muchos polos, ¿no? Por un lado es muy abierta y por otro lado es conservadora y bueno, eso es muy interesante también de su personalidad. Ella en el momento que se separa, a los 10 años de casarse, con 26 años, y estamos hablando pues eso de la última década o los últimos 20 años del siglo XIX, decide separarse amistosamente de su marido y quiere independizarse económicamente. Ella quiere, aunque su padre tiene una situación acomodada, ella podría vivir perfectamente de la mano de su padre. Ella decide que es importantísimo que ella sea económicamente independiente. Es una forma de que ella pueda expresarse plenamente como literata y entonces se centra en conseguir los medios para poder ser independiente. Os voy a leer un artículo, una reseña de un artículo
que escribe Melchor Almagro en 1943 sobre ella, sobre su independencia económica. Dice: es una atmósfera familiar y hogareña que difiere mucho de las demás casas encumbradas de Madrid. Jaime es uno de sus hijos, fuma tanto que su cuarto de dormir está aculatado, como una pipa. Blanca, otra de las hijas, es muy lista. Y Carmen, la tercera hija, un encanto de bondad. Las Pardo, aunque por parte del padre tendrían buena herencia el día de mañana, han de reducirse hoy a las rentas de la condesa, no muy cuantiosas, ayudadas por lo que gana Emilia con la pluma. Esta renta le proporciona una muy dorada mediocridad, donde nada falta, pero tampoco sobra nada. Como hemos comentado antes, conservadora políticamente, en sus inicios es carlista, luego se va separando del carlismo, entre otras cosas porque considera que la utilizan los carlistas como comparsa. Ella llega a ser un personaje público muy importante y bueno, va distanciándose del carlismo. Pero sí que es una persona fervientemente católica que lo conserva durante toda su vida. En cuanto al personaje público, aquí vemos, no sé si los que estáis aquí lo veis muy bien, pero ella era, si existiera en ese momento la prensa rosa, pues ella era una persona habitual de la prensa rosa, que no existía, pero sí en los periódicos, en las reuniones, en las tertulias, etcétera, que ahora veremos, estaba constantemente en boca de la gente. Ella empieza a hacerse conocida por la polémica que despierta por traer el naturalismo que introduce Émile Zola en España. Bueno, Émile Zola es en Francia, ella lo introduce en España. Escribe un par de libros, La cuestión palpitante y La tribuna, que hablaremos más adelante de ellos, lo cual provoca un gran escándalo. Provoca un escándalo por dos partes. Por una parte, por la propia naturaleza del naturalismo, que ya comentaré un poco, y segundo, porque es una mujer la que habla del naturalismo. Hasta el punto de que una persona, un compañero, un amigo, no sé, de su marido, le pide al marido que, digamos, que le pare los pies a su mujer, ¿no? Que es un escándalo que su mujer, ¿cómo permite que su mujer monte ese escándalo, ¿no? Entonces el marido le pide a Emilia que se retracte y que bueno, que siga otro camino, ¿no? Y ella dice que no puede, que es imposible, que va en contra de su naturaleza. Y entonces, pues, acaban separándose. Una separación amistosa. De hecho, él se pone enfermo, él muere bastante antes que ella. Ella cuida a su marido, sigue siendo su marido, están separados, pero sigue siendo su marido, le cuida, o sea que no tiene ningún problema, pero simplemente ella se independiza porque no puede realizarse con la presión de tener el marido controlando. Empieza su nueva vida, tiene un gran apoyo de sus padres, de los dos padres, y luego el padre se muere y se queda la madre también muy apoyándola mucho. Ella vive en Madrid y vive en París, también pasa temporadas en París. A la muerte de su madre, como decía, de su madre es un gran apoyo en la vida de doña Emilia. Y ya llega, pues estamos hablando de 1886, tiene poco más de 20 años, no llega a 30 años, y consigue una gran fama al publicar Los Pazos de Ulloa, que de hecho es su libro más importante. Lo escribe en 1886, lo edita en París. Y bueno, pues como comentaba, es un personaje público. Celebra habitualmente tertulias literarias en su casa en la calle de San Bernardo de Madrid, a la que acuden los intelectuales de la época, políticos, la alta sociedad madrileña. Esto ya vosotros no lo leéis, casi ni lo leo yo. En casa creo que sí que lo leerán. Bueno, lo que dice aquí es su estatus de mujer separada, célebre y escritora no era muy aceptado. Por ello, a ella le encantaba estar en el candelero. Ella empleaba esta expresión, estar en el candelero, porque ella defendía que el estar en el candelero quería decir que ella estaba presente, que ella era visible y que estaba presente en la vida, en la sociedad, ¿no? Ella no se tenía por qué esconder, ella estaba en los sitios en los que estaba la intelectualidad. Ella era una intelectual como los demás, ¿no? Pero eso pues no era muy bien visto por muchos, no por todos,
desde luego, por bastantes intelectuales del momento. Tenía muchas críticas de escritores como Clarín, Valera, Pereda. Valera, por ejemplo, acuña el término, la llama la inevitable, y se queda como la inevitable porque se la encuentran en todas partes, pero claro, ellos también están en todas partes. Y ella entonces adopta este lema, contra viento y marea, ¿no? Ella estaba siempre contra viento y marea porque le caía por todos lados, pero ella era una persona con una personalidad muy firme, y me encanta este lema, ¿no? Contra viento y marea. También cultiva una importantísima red de amistades literarias muy destacadas del momento. En Madrid y en París tiene grandes contactos también de personalidades europeas. Y bueno, pues podemos destacar a un gran amigo como es Ginés de los Ríos, Lázaro Galdiano, Galdós, Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez. Con Galdós es una persona muy importante en su vida, durante toda su vida, tanto en lo literario como en lo personal, y tiene una relación amorosa breve de varios años y muy intensa. Y es una relación muy interesante en la que tienen ellos, porque es una relación entre iguales. Recordamos que estamos a finales del siglo XIX. Y es una relación, tanto en el plano literario, Galdós era un personaje, un referente de la literatura española, y comentan de tú a tú, pues él le pasa a ella sus escritos, ella se los pasa a él, y lo comentan en una relación de igual a igual. Y el tema amoroso, pues igual, dos personas en una relación entre iguales. Conocemos la relación que tenía porque se conservan las cartas, están publicadas las cartas que ella le escribe a él. Y son unas cartas, yo no las he leído, pero son unas cartas que son muy interesantes desde el punto de vista literario, porque menudos dos pedazos de escritores escriben esas cartas y literariamente tienen mucho valor, y también dan un retrato muy interesante del momento político y social que vive España, que es un momento también tremendo. Aquí lamentablemente creo que no lo veis, en casa veis una caricatura de las millones de caricaturas que la pobre Emilia Pardo Bazán recibe a lo largo de su vida. Está en bicicleta en la Torre Eiffel y pone la inevitable en París, ¿no? No solo está en todas partes en Madrid, también está en París, ¿no? La segunda imagen que os presento me parece muy interesante porque es un álbum de cromos que publica un laboratorio farmacéutico importante del momento, de personajes célebres de la historia universal, y la única mujer que aparece en la historia universal, la única mujer que aparece es Emilia Pardo Bazán, lo cual nos da una medida de la importancia que ya en su tiempo tenía doña Emilia. Y bueno, pues también os he puesto un artículo que se publica en el ABC. Pone la Pardo Bazán no sé, pone algo de la Pardo Bazán no sé qué pone, no lo leo. Bueno, ya sabemos que en esos momentos a las mujeres, la mujer no era Pardo Bazán, era la Pardo Bazán, ¿no? Así sabíamos que era una mujer, era la Pardo Bazán. Ella estaba también, como os comentaba antes, constantemente se hablaba de ella en la prensa, ¿no? Hablamos ahora de doña Emilia la inabarcable, y vamos a ver por qué doña Emilia es inabarcable. Aquí tenéis dos ediciones de libros publicados por ella. Doña Emilia es una mujer sobresaliente de las letras españolas, mujer inabarcable, es novelista, es cuentista, es ensayista, es crítica literaria, es poeta, es autora teatral, es periodista, es escritora de libros de viajes y es editora. Ahí es nada. En resumen, una de nuestras grandes intelectuales de todos los tiempos. Para que os hagáis una idea de lo que abarca, de lo inabarcable que es, os he traído una reseña que aquí no se ve, en casa se ve mejor, de toda su producción literaria. Por supuesto no vamos a verlo todo, pero sí quería reseñar alguna cosa. Por ejemplo, que escribe su primer libro, su primera novela a los 13 años.
En el 81, en 1881, escribe su primera novela importante, Un viaje de novios. En el 82-83 escribe La cuestión palpitante, de lo que hablaba antes. La cuestión palpitante es una serie de artículos sobre el naturalismo y sobre la novela en su época. Tiene un prólogo de Clarín y creó muchísima polémica fundamentalmente porque era una mujer quien lo escribía. Ahora más adelante hablaré un poquito del naturalismo. Al año siguiente escribe La tribuna. La tribuna es una novela totalmente naturalista, ¿no? Siguiendo la concepción naturalista. Está ambientada en una fábrica de tabaco y el personaje Amparo, que es una cigarrera, una trabajadora de la tabacalera, se sube a una tribuna y hace un discurso feminista hablando de la posición de miseria, de dependencia económica, de engaño, etc. Estamos hablando, recuerdo, de 1883. Este libro, doña Emilia escribía, era una agitadora de conciencias y escribía cosas que provocaban mucho polémica. Llegamos a 1886, que es cuando escribe Los Pazos de Ulloa. Es la obra por la que es más reconocida. Si no la habéis leído, os aconsejo encarecidamente que la leáis. Yo la leí cuando empecé a preparar este trabajo y me parece un libro fantástico. Y el año siguiente escribe La madre naturaleza, que es la continuación de Los Pazos de Ulloa. Y ambos libros, Los Pazos de Ulloa y La madre naturaleza, tienen una serie que no sé si la habéis visto, muchos la habréis visto, de 1985, de televisión española, que se puede ver en RTV Play, y es una serie fantástica que acoge muy bien el espíritu de Los Pazos de Ulloa y La madre naturaleza. Y bueno, los actores son fantásticos, el director fantástico, Gonzalo Suárez creo que es, y bueno, es muy recomendable. Seguimos un poco recorriendo su biografía inmensa, su bibliografía, perdón. En el 89 escribe Insolación. Empieza a abandonar las premisas del naturalismo. Es una mujer que le gusta ir abarcando, ir tocando muchos temas. En esa época era habitual que una persona empezara con un estilo literario y continuara con ese estilo literario toda la vida. Por ejemplo, Galdós, el realismo. Pero ella no se conforma con eso y va tocando otros palos, ¿no? Y entonces va abandonando el naturalismo y con Insolación empieza a poner en práctica una novela más psicológica, también de gran componente feminista, porque pone en cuestión la doble vara de medir de los valores morales que existían en ese momento y que, bueno, no sé si todavía podemos decir que siguen existiendo. La doble vara de medir entre el comportamiento de los hombres y las mujeres, ¿no? El tema de este libro es que habla de la vida sexual de una viuda que tiene una pasión, digamos, una relación amorosa con un hombre más joven que ella. Y es un libro, yo no lo he leído, pero es un libro que creo que es bastante, que no lo sugiere, ¿no? Sino que es bastante explícito lo que cuenta de cómo se siente la mujer, ¿no? Y ella lo hace conscientemente porque quiere manifestar que la mujer también tiene su deseo sexual como lo tiene el hombre, ¿no? También en este año, fijaos la diferencia, ¿no? de toda su forma de escribir, pues en este año escribe edita una recopilación de sus crónicas como corresponsal periodística en París. Fue enviada como corresponsal a cubrir la Exposición Universal de París y escribe recopila sus crónicas en un libro que se titula Al pie de la Torre Eiffel. También otro libro que quiero destacar es La cuestión académica, que es un ensayo en el que defiende el ingreso de Gertrudis Gómez de Avellaneda en la Real Academia Española. Y quiero leer también de este libro una cuestión que hace muy interesante a ver si lo encuentro, aquí, del ingreso de la defensa de Gómez de Avellaneda. Dice, esto lo escribe, bueno, no sé en qué momento lo escribe, pero bueno, sí, lo pone aquí en 1889. Dice, noto algo de consolador que alienta la esperanza el hecho de que ninguna persona culta e imparcial que examine despacio la situación de la mujer ante la ley y la costumbre
deja de manifestarse en ese sentido que se llama feminista y que no debería llamarse más que humano. Esto lo escribe en La cuestión académica, cuando cuando propone o defiende que Gertrudis Gómez de Avellaneda debe ingresar en la Real Academia de la Lengua. En el 90 escribe, entre otros cuentos, entre otros libros, un cuento que es Un destripador de antaño, que es uno de sus cuentos más famosos y da título a una recopilación de cuentos. También edita una revista que se titula Nuevo Teatro Crítico en 1891, que la está trabajando hasta 2 años, hasta 1893, 30 números, en 2 años publica 30 números y cada uno de esos números, cada uno de esos ejemplares de Nuevo Teatro Crítico tiene 100 páginas. Imaginaos la capacidad de trabajo que tiene esta mujer. Todo es redactado por ella. Es una crítica literaria de los autores contemporáneos, tanto españoles como europeos. El título de Nuevo Teatro Crítico es un guiño al padre Feijóo, que creo que escribe un libro, o me parece que es un libro, que se llama Teatro Crítico, que es una defensa del papel de la mujer también, en el siglo XVI, me parece que es por ahí. Y bueno, en este año empieza la publicación de sus obras completas y a su muerte son 43 volúmenes sus obras completas. Nos vamos a 1896, escribe Memorias de un solterón, una novela feminista. En el 97 escribe un cuento muy reconocido, que es El encaje roto, que da título también a una colección de cuentos, y es un conjunto de cuentos que tratan el tema de la violencia machista. En 1903-1905 va evolucionando hacia una novela más modernista, que es La Quimera, es una novela también muy interesante. Vamos avanzando en el tiempo. También tenemos Dulce Dueño y La Gota de Sangre, también son con tinte modernista. La Gota de Sangre es la iniciadora del género policíaco en España. Como anécdota os cuento que el año pasado, en septiembre, con motivo de la celebración del centenario de su fallecimiento, en Madrid se estrenó una adaptación teatral de La Gota de Sangre y yo tuve la suerte, la fortuna de que estaba en Madrid, pude ir a ver la representación de esta obra y me encantó porque estaba haciendo además este trabajo, pues fue un regalo que me encontré. Fijaos también que de aquí aparecen títulos como La cocina española antigua, La cocina española moderna, Hernán Cortés y sus hazañas, Francisco Pizarro. O sea, es una cosa increíble, ¿no?, lo que esta mujer puede abarcar. Ella se muere en mayo del 21 y tiene escrito un artículo que se titula El aprendiz helenista, que habla sobre su gran adversario, enemigo, la relación que tienen ella con muchos intelectuales es que la están constantemente criticando, ¿no? Ella incluso dice que tiene que dejar de responderles porque si lo que hiciera, no sé si es muy fácil de idea con los tiempos verbales, si ella se ocupara de responder a todas las críticas que recibía, no hacía otra cosa más que responder críticas. Entonces se olvida de las críticas y va a lo suyo, ¿no? Se dedica a lo suyo. Pero este artículo habla de Juan Valera y se publica al día siguiente de su muerte en el ABC. Y 2 años después de su muerte se escribe una compilación de cuentos suyos, Cuentos de la Tierra, que incluye un cuento muy importante suyo, que es Las medias rojas. Bueno, quería hablaros un poquito de la faceta literaria de Emilia Pardo Bazán. Como os comentaba, es novelista, cuentista, periodista, crítica literaria y más cosas. Ella comienza y destaca como la persona que introduce en España el naturalismo. Y el naturalismo tiene mucha importancia porque no solo es una corriente literaria, sino también tiene una vertiente ideológica, ¿no? El naturalismo defiende que el ser humano, la existencia humana, viene establecida por el determinismo, es decir, el ser humano no tiene libertad, las cosas le pasan
condicionado por tres fuerzas: la herencia fisiológica, lo que entendemos como herencia, el medio natural, que incluye también el medio socioeconómico, y las circunstancias históricas de la época. Eso es lo que defiende el naturalismo, ¿no? Ella es católica, muy católica, y el catolicismo no cree el catolicismo defiende el libre albedrío. Entonces ella tiene ahí una cierta contradicción, pero ella acepta el naturalismo, pero defendiendo esas tres cosas que el naturalismo dice que son factores determinantes, ella también los considera determinantes, pero defiende el libre albedrío, ¿no? Lo más interesante del naturalismo es que el naturalismo no te presenta la vida de color de rosas, ¿no? Como se acostumbraba en la literatura de ese momento, sino que habla de cosas de lo cotidiano, ¿no? De la situación, sobre todo de la clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo, el caso presupuesto de la tribuna, ¿no? La tribuna muestra los olores, la situación de la que viven las personas, la fábrica, etc. A la gente de la sociedad acomodada no le gustaba, no querían ver esa parte de la sociedad que existía, ¿no? Y ella tenía interés en que eso, como una forma de reivindicaciones, de mostrar lo que pasaba, ella quería mostrar lo que estaba pasando, ¿no? Era una forma también reivindicativa. Y por eso el naturalismo pues fue un escándalo, y más, como ya decía, fue un escándalo que fuera una mujer la que hablara de esa forma, ¿no? Desde el punto de vista literario también doña Emilia aporta cosas muy interesantes a la literatura. Por ejemplo, ella comienza la narración objetiva. Ella no da sermones, no le interesa explicar por qué pasan las cosas, simplemente cuenta las cosas. Esto está pasando. Los Pazos de Ulloa, por ejemplo, muestra lo que había en ese momento. Ella no juzga, ella no critica, ella dice, ella relata, ¿no? Y tú, como lector o lectora, eres quien saca las consecuencias, ¿no? Y además, a través de su forma de escribir, sabemos lo que piensan los personajes. Como periodista también es muy destacada su labor, es muy buena periodista, tiene una capacidad de escribir titulares impactantes que atraen la atención de la gente. Ella está al tanto de lo que pasa en España y de lo que pasa en Europa, tiene una gran profundidad de análisis, es la primera columnista de prensa en español, y además una de las primeras personas corresponsales en España. Bueno, en España. Y en concreto fue corresponsal en España de un periódico de Buenos Aires, La Nación, día de importantes colaboraciones a este periódico. Y además, y es muy importante esto, utiliza la prensa para publicar sus colaboraciones literarias, como son cuentos y ensayos. Y esto es lo que, sobre todo las publicaciones que hace de cuentos y ensayos, bueno, de cuentos, básicamente es lo que le permite la independencia económica que tanto buscaba ella. Su forma de vida, básicamente, era escribir cuentos. Y además, creo recordar que ella dice que ella echa cuentas y dice, si yo escribo cuentos, yo voy a sacar más dinero que si escribo novelas. Entonces, me interesa escribir cuentos y bueno, pues como es una fiera, pues hay catalogados más de 600 cuentos, que es una barbaridad. Además de todo lo que ha escrito, que ya hemos visto, escribe más de 600 cuentos, pero se cree que hay cuentos que no están catalogados porque, como publicaba en revistas extranjeras, pues de vez en cuando aparece un cuento inédito y se cree que seguirán apareciendo más cuentos. Pero además, el tema de los cuentos tiene cuento, porque hoy en día sus cuentos es lo que le hacen ser un personaje de máxima importancia literaria, porque sus cuentos hoy en día están muy vigentes. Hoy en día es un cuento de ella y podría haber sido escrito hoy mismo, ¿no? Es el gran valor literario que tiene en la actualidad Emilia Pardo Bazán es por la colección de cuentos que nos ha dejado, la impresionante colección de cuentos. Sus cuentos en vida de ella se leían más que sus novelas, gustaban más que sus novelas, y como decía, fue una importante fuente de ingresos. Ella llegó a reunir 15 tomos de cuentos para su antología completa. Y bueno, ahora vamos a ver los temas que tratan los cuentos, que es impresionante. Habla, por ejemplo,
del tema antirromántico, del amor antirromántico. Y fijaos que estamos hablando del siglo XIX. Ella no quiere hablar del príncipe y la princesa y que se encuentran y son felices y comen perdices, no, ella habla de amores fracasados. Que esto es una crítica que se le hace, le dicen que, bueno, ella habla de los amores fracasados porque su amor es un amor fracasado, ¿no? No ve más allá, ella lo hace obviamente como una forma de expresar una situación de la mujer en otra faceta más, ¿no? Ahora sabemos que está de actualidad, ¿no? En los institutos se enseña el amor antirromántico, ¿no? Y lo peligroso que es creer en el amor romántico. Ella, a finales del siglo XIX, principios del XX, ya estaba hablando de esto, ¿no? Explora otros muchísimos temas como la infancia, manías y obsesiones, violencia, vidas de santos, leyendas. Hay cuentos que están inspirados en sucesos reales y se ve su faceta periodística. Habla de la decadencia de la burguesía acomodada. Recoge cuentos cultos y cuentos populares, cuentos históricos. Introduce el género policíaco, como hemos hablado antes, y también tiene cuentos policíacos, y que lo introduce en España, el género policíaco, junto a Pedro Antonio de Alarcón. También escribe cuentos de terror que inventa Allan Poe y que ella admira y sigue. Escribe lo que ella llama cuentos maravillosos, que son cuentos de hadas, cuentos fantásticos, cuentos costumbristas, cuentos muchos de violencia, de denuncia de la violencia machista, tanto física como psicológica. Dice que Maupassant fue el cuentista que más le inspiró y defiende, esto me parece muy bonito, defiende como Allan Poe que el cuento se parece a un poema. Fracasó en el teatro, algo tenía que hacer mal, la verdad. Bueno, vamos a hablar de otro aspecto muy importante, como ya hemos visto en todo lo que hemos estado hablando, de Emilia Pardo Bazán, que es su feminismo, ¿no? Emilia Pardo Bazán fue una persona, como estamos comprobando, de unas extraordinarias cualidades, infrecuente, yo diría que infrecuente en una persona, pero más infrecuente todavía en una mujer y en esa época. Y bueno, esas extraordinarias cualidades pues le hizo granjearse el calificativo de que era una pedante, porque como tenía una gran cualidad, era una persona muy válida, pues era una pedante, según se pensaba en esos momentos. Ella, por ejemplo, te podía leer un capítulo, te podía recitar de memoria un capítulo entero del Quijote, ¿no? Ella se definía como feminista radical. Para ella el feminismo era una meta posible, llena de obstáculos, y ella creía que iba a ser la revolución del siglo XX. Iba a ser una revolución de mujeres silenciosa y tenaz. Como ya hemos hablado, ella quería estar donde estaba la intelectualidad de su época, sabiendo que donde ella estuviera iba a ser el foco, iba a ser la inevitable. Pero quería demostrar que una mujer también podía triunfar como literata y la forma de triunfar era estar presente donde estaba la intelectualidad. Era una forma de abrir camino a las mujeres. Ella reivindicaba a través de sus obras que la mujer se instruyera como paso previo a que ocupase el lugar que le correspondía en la sociedad y además que debía tener independencia económica. La mujer, defendía Emilia Pardo Bazán, tenía que ser una persona instruida y además ser independiente económicamente. Estaba en contra de la doble vara de medir, como hemos dicho, por ejemplo en el tema insolación. Su feminismo es un feminismo coherente, porque el feminismo está impregnado en su persona, ¿no? Y ese feminismo lo plasma en su obra, en su vida pública y en su propia vida, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de que ella decide, con 10 años de matrimonio, separarse porque si hubiera estado con el marido no hubiera podido ser la persona que fue, ¿no? Ella pensaba que las mujeres de su época no estaban preparadas para la independencia. Ella decía que a las mujeres no se las instruía, sino que se las domaba. Y puso un gran empeño en que la mujer se formara. Y creó la Biblioteca de la Mujer con una selección de clásicos, con el afán de que la mujer lo leyera, las mujeres lo leyeran, pero
fue un fracaso. Ella decía de alguna forma que si hubiera una votación, el plebiscito popular, las mujeres pedirían que la ahorcaran, algo así decía. O sea que tampoco, las mujeres no la rechazaban mucho esa potencia que tenía doña Emilia. Fue obviamente una gran, vivió muy adelantada a su época. Fue una gran precursora, la primera ateneísta del Ateneo de Madrid, que fue una barrera que le costó un gran trabajo romper, porque, bueno, en el Ateneo, si fue la primera ateneísta es porque en el Ateneo no había más que hombres, y llegó a ser la presidenta de la sección de literatura con la importancia que tenía ser la presidenta de la sección de literatura en el Ateneo de Madrid. Llegó a ser también la primera mujer catedrática de una universidad en España, la Complutense de Madrid. Ella decía que prefería una cátedra que un título nobiliario que luego ganó, que ahora hablaremos, porque una cátedra era un reconocimiento de su valía profesional. Cuando fue nombrada catedrática, los profesores y alumnos de la Universidad Complutense de Madrid le hicieron boicot y no asistían los alumnos a su clase. Solo asistió un hombre, un señor, que iba religiosamente a sus clases y ella le daba la clase a ese señor, que era el único que no la boicoteó. La RAE, el ingreso en la RAE fue una conquista inalcanzable, pero ella estaba segura de que la mujer llegaría a la RAE. A ella le negaron, ahora lo veremos, el ingreso en 1912. La primera mujer que entró en la Academia de la Lengua fue Carmen Conde en el 78. Ahora hablamos de la intelectual y la negación de la RAE. Fue, como estamos viendo, una reconocidísima intelectual de la época. Estaba en todos los sitios en los que estaban los intelectuales. Intervino en muchos debates intelectuales del momento, como fue, por ejemplo, el debate sobre el desastre del 98. España en esos momentos estaba viviendo momentos convulsos, perdió Filipinas y Cuba, y ella estuvo muy activa en todo ese tinglao que se estaba cociendo. Su gran amigo Joaquín Costa la invita como única mujer que participó en esta conferencia, Oligarquía y Caciquismo, y también pronuncia importantes conferencias, entre otros sitios en París, ¿no? Y en París acuña los términos leyenda dorada y leyenda negra, por lo cual también fue muy criticada. Y quiero leeros un extracto de una conferencia que dio en París sobre la leyenda negra. Dice: funestísima considero nuestra leyenda dorada, porque al persuadirnos de que no nos falta cualidad y virtud, nos sugirió que no debíamos variar e impidió que aprendiésemos con el ejemplo de otras naciones más activas y prósperas. Esto, por supuesto, levantó muchas heridas y también provocó muchos escándalos. Allá donde iba era un escándalo. Era una mujer escándalo. Cuando se postula en el 12 para su ingreso en la Real Academia, pues recibe muchos apoyos de muchos intelectuales, pero también recibe críticas feroces, y una de ellas que os voy a leer porque es tremenda, es esta que le dice, a ver si lo encuentro, creo que fue Valera o Clarín, no lo sé, aquí, Juan Valera, cuando justifica por qué no debe ser miembro de la Academia de la Lengua. Dice: y esto no sería lo peor, sino la turba de candidatos que nos saldrían luego. Tendríamos a Carolina Coronado, a la baronesa de Wilson, a doña Pilar Sinués y a doña Agustina Armiño. Por poco que abriésemos la mano, la academia se convertiría en una aquelarre. Eso fue una carta que le escribió a Marcelino Menéndez Pelayo en 1891. La RAE decidió que no aceptaba mujeres, eso suscitó un amplio debate público. Ella dijo que fue muy bueno que suscitara ese debate público, que se hablara de eso. A raíz de que a ella le negaron el acceso, hubo otras personas, otras mujeres, que quisieron entrar, como la duquesa de Alba o Concepción Arenal, que ya sabemos que no lo consiguieron. Actualmente, han pasado casi 500 miembros por la Real Academia desde su fundación. De los 500 miembros, solo 11 han sido mujeres, y actualmente tiene 46 miembros, entre los cuales solo hay 8 mujeres, que son un 17%. Bueno, cambiamos de aspecto. Vamos a hablar un poquito del Pazo de Meirás, que también creo que es muy interesante
en cuanto a lo que nos indica sobre Emilia Pardo Bazán. El Pazo de Meirás fue el sueño dorado de doña Emilia. Ella nació y vivió en la granja, lo que era la granja de Meirás, que era propiedad de la familia. Allí pasó su infancia. Y para ella la granja de Meirás era el lugar de la quimera, de lo bello y de lo bueno. Una metáfora de los equilibrios que hay que hacer para lograr algo importante en la vida. Ella no llamaba, bueno, creo que lo pongo aquí, ella no llamaba al Pazo de Meirás Pazo, sino que lo llamaba las Torres de Meirás, y una de ellas, una de esas torres, era la Torre de la Quimera, que era el lugar donde ella escribía, ¿no? Era su lugar de creación, donde encontraba su sosiego y libertad, y más que una habitación propia que defendía Virginia Woolf, que debía tener la mujer para escribir, la Torre de la Quimera no era una habitación propia, era una casa propia. Empleó gran parte de su dinero, del dinero que recibió de herencia de su padre, del dinero que ella cosechó con su producción literaria. Empleó gran parte de su dinero y de su tiempo en diseñar las torres. Las diseñó junto con su madre con un estilo neorromántico y al estilo de otras casas de intelectuales europeos del momento, como George Sand, Walter Scott o Alejandro Dumas. En las paredes de las torres de Meirás está escrito miedo y envidia, dos sentimientos o dos emociones que estuvieron muy presentes en su vida, y ella lo grabó ahí para tenerlo presente. Y preparó todo para ser enterrada en la capilla de las torres de Meirás, pero sus herederos incumplieron el deseo de Emilia Pardo Bazán, porque, como sabéis, en el 38 se abrió una suscripción popular. El Ayuntamiento de La Coruña digamos que regaló, porque la suscripción popular fue simbólica, regaló el Pazo de Meirás al dictador Franco. Poseía una importante biblioteca que se ha salvado del incendio y, bueno, como sabéis, recientemente pues el Pazo de Meirás ha vuelto, se ha cedido al patrimonio público, ¿no? Y supongo que en breve, no sé si ya está abierto al público, en breve pues se abrirá, si no está abierto ya. Bueno, el legado que podemos recoger de doña Emilia, podemos decir que en sus últimos años cosechó importantes distinciones y honores. Por ejemplo, fue nombrada por Alfonso XII condesa de Pardo Bazán, porque aunque creamos que su padre era conde de Pardo Bazán y por eso ella es condesa de Pardo Bazán, su padre tenía el condado pontificio. El condado pontificio se compraba y no era hereditario. Entonces, ella realmente no era condesa por su padre. Ella fue condesa porque en 1908 Alfonso XII le da el condado por su valía intelectual, ¿no? Y bueno, ella ya tiene luego sus herederos. Fue consejera de Instrucción Pública, fue la presidenta, como hemos dicho, de la sección de literatura del Ateneo de Jerez, perdón, del Ateneo de Madrid, es que me sale Ateneo, todo de una vez. Fue catedrática de la Universidad Complutense, como ya hemos comentado, y bueno, en vida, que también tiene su gran importancia, se le erige una estatua en La Coruña, ¿no? Con el paso del tiempo y por la dictadura, la figura de Pardo Bazán queda relegada a un papel de escritora conservadora, cartonada, novelista regional gallega, y se va abandonando y se va olvidando que existe, pero afortunadamente en los años 70, en los años 1970, un puñado de escritores, muchos gallegos y algunos extranjeros, se empeñan en rescatar a Pardo Bazán del olvido y, sobre todo, como he comentado antes, se reivindica su gran importancia en cuanto a su producción de cuentos. Hoy en día se la reconoce como una de los más importantes escritores europeos de su generación y un referente del feminismo. Como síntesis de todo esto, todo el rollo que os he soltado, quería expresar este párrafo que dice: ojalá Meirás, su casa propia, se convierta en el lugar de homenaje que esta sobresaliente mujer, escritora, intelectual y feminista se merece, y que sea un faro que nos guíe a todas las mujeres, contra viento y marea,
a cultivar nuestra voluntad de ser y nos haga perseguir hasta la consecución de ese lugar que por derecho nos corresponde. El menor homenaje a doña Emilia, leerla. No he acabado todavía, no os libráis, porque os quiero poner, si os apetece, si queréis, un cuento suyo. Es un cuento precioso y bueno, si nos dicen que lo han escrito ayer, nos lo creemos. Vamos a escucharlo, son 6 minutos. El corazón perdido. Yendo una tardecita de paseo por las calles de la ciudad, vi en el suelo un objeto rojo. Me bajé. Era un sangriento y vivo corazón que recogí cuidadosamente. ¿Debe de habérsele perdido a alguna mujer? Pensé al observar la blancura y delicadeza de la tierna víscera, que al contacto de mis dedos palpitaba como si estuviese dentro del pecho de su dueño. Lo envolví con esmero dentro de un blanco paño, lo abrigué, lo escondí bajo mi ropa y me dediqué a averiguar quién era la mujer que había perdido el corazón en la calle. Para indagar mejor, adquirí unos maravillosos anteojos que permitían ver, a través del corpiño, de la ropa interior, de la carne y de las costillas. Como por esos relicarios que son el busto de una santa y tienen en el pecho una ventanita de cristal, el lugar que ocupa el corazón. Apenas me hube calado mis anteojos mágicos, miré ansiosamente a la primera mujer que pasaba. Y ¡oh, asombro! La mujer no tenía corazón. Ella debía de ser, sin duda, la propietaria de mi hallazgo. Lo raro fue que al decirle yo cómo había encontrado su corazón y lo conservaba a sus órdenes de si gustaba recogerlo, la mujer, indignada, juró y perjuró que no había perdido cosa alguna, que su corazón estaba donde solía y que lo sentía perfectamente pulsar, recibir y expeler la sangre. En vista de la terquedad de la mujer, la dejé y me volví hacia otra, joven, linda, seductora, alegre. ¡Dios santo! En su blanco pecho vi la misma oquedad, el mismo agujero rosado, sin nada allá dentro, nada, nada. Tampoco ésta tenía corazón. Y cuando le ofrecí respetuosamente el que yo llevaba guardadito, menos aún lo quiso admitir, alegando que era ofenderla de un modo grave suponer que o le faltaba el corazón o era tan descuidada que había podido perderlo así, en la vía pública, sin que lo advirtiese. Y pasaron centenares de mujeres, viejas y mozas, lindas y feas, morenas y pelirrubias, melancólicas y vivarachas, y a todas les eché los anteojos, y en todas noté que del corazón solo tenían el sitio, pero que el órgano o no había existido nunca o se había perdido tiempo atrás. Y todas sin excepción alguna, al querer yo devolverles el corazón de que carecían, negábanse a aceptarlo, ya porque creían tenerlo, ya porque sin él se encontraban divinamente, ya porque se juzgaban injuriadas por la oferta, ya porque no se atrevían a arrostrar el peligro de poseer un corazón. Iba desesperando de restituir a un pecho de mujer el pobre corazón abandonado, cuando, por casualidad, con ayuda de mis prodigiosos lentes, acerté a ver que pasaba por la calle una niña pálida, y en su pecho, por fin, distinguí un corazón, un verdadero corazón de carne que saltaba, latía y sentía. No sé por qué, pues reconozco que era un absurdo brindar corazón
a quien lo tenía tan vivo y tan despierto. Se me ocurrió hacer la prueba de presentarle el que habían desechado todas. Y he aquí que la niña, en vez de rechazarme como las demás, abrió el seno y recibió el corazón que yo, en mi fatiga, iba a dejar otra vez caído sobre los guijarros. Enriquecida con 2 corazones, la niña pálida se puso mucho más pálida aún. Las emociones, por insignificantes que fuesen, la estremecían hasta la médula. Los afectos vibraban en ella con cruel intensidad. La amistad, la compasión, la tristeza, la alegría, el amor, los celos, todo era en ella profundo y terrible. Y la muy necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus 2 corazones, o los 2 a un tiempo, diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual, queriendo, gozando y sufriendo por duplicado, sumando impresiones de esas que bastan para extinguir la vida. La criatura era como vela encendida por los 2 cabos, que se consume en breves instantes. Y en efecto se consumió. Tendida en su lecho de muerte, lívida y tan demacrada y delgada que parecía un pajarillo, vinieron los médicos y aseguraron que lo que le arrebataba de este mundo era la rotura de una aneurisma. Ninguno. Son tan torpes. Bueno, no voy a cerrar el programa porque se me va a ir la conexión. Simplemente con esto prácticamente ya iba a acabar la presentación. Os iba a poner la referencia bibliográfica, que básicamente ha sido lo que os comentaba en la exposición de la Biblioteca Nacional. Una serie de podcasts de Radio Nacional fantásticos, los lunes de Pardo Bazán, que os aconsejo que los busquéis. También están en RTV Play. Creo que son 6 y son muy buenos. Y bueno, y recomendaros también ver la serie que ya os he hablado de Los Pazos de Ulloa. Y nada más, espero no haberos aburrido y haber sido muy extensa. Doña Emilia es inabarcable y yo soy un poco jartible. Y muchísimas gracias por escuchar.